No, no, acá sí. 2, 11 y 50. Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí arreglando algunos problemas técnicos, pero todavía me quedé sin batería, así que estoy jalando mis cables por si acaso. ¿Qué tal chicos? A ver. ¿Pueden encender sus cámaras, por favor? Bueno, se les ha indicado, no encienden su cámara. Alumnos que no tienen cámara encendida no tienen asistencia, por lo menos conmigo. Vamos a pasar al grupal un momentito, por favor. ¿Ya? No seas así. No. Segundo bloque. Bien, chicos, ya se pasó la asistencia. Bueno, pues continuando con nuestras labores. A ver, un ratito. Estamos con 2. 5 por 5, 25. Una sola captura voy a tomar. Un ratito, voy a volver a tomar, ¿ya? Porque he hecho 2 capturas, pero voy a hacer en una sola.
Valverde, vas a tener que decidir si enciendes tu cámara o no la enciendes, al igual que Quispe, ¿ya? Si la van a tener encendida, la dejan encendida, y si no, la apagan de una vez para yo informar. Yo no puedo estar perdiendo el tiempo, ya les dije la primera vez. Listo. Bien, chicos, buenos días. Esperando pues que todos ustedes se encuentren bien de salud, al igual que sus familias, y siempre con la expectativa de aprender algo nuevo cada día, ¿verdad? El día de hoy nosotros vamos a continuar con las clases que estamos desarrollando durante estas semanas anteriores. Estamos viendo todo lo que son las macromoléculas, ¿no? O sea, componentes de el término general es componentes de la materia viviente. Disculpen, he tenido que mejor desalojar a Pepito porque molesta aquí. Bien, chicos, les decía, en estas últimas semanas, en estas últimas clases, hemos estado desarrollando todo lo que venía a ser la composición química de los seres vivos. Recuerden ustedes que los seres vivientes teníamos una composición química, una estructura, ¿no? Donde teníamos bioelementos y teníamos biomoléculas. A la vez, estos bioelementos podían unirse y formar biomoléculas, ¿no? Dentro de las biomoléculas que habíamos estado estudiando, habíamos visto algunas llamadas inorgánicas, ¿no? Dentro de ellos a las sales, a los gases, el agua, por ejemplo. Y habíamos iniciado, o teníamos que iniciar el bloque de las biomoléculas orgánicas, en este caso las orgánicas. Un momentito. Listo. Decíamos a las biomoléculas orgánicas, y dentro de las orgánicas, en la clase pasada habíamos estudiado los glúcidos y lípidos, ¿no? Sabíamos que tanto los glúcidos como los lípidos eran compuestos denominados energéticos, ¿no? Porque eran los que nos iban a proveer de cierta energía. Luego teníamos otro gran grupo, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy, es que es de las proteínas. Les comento algo acerca de las proteínas para de repente engancharnos, sobre todo a la edad que ustedes tienen. Esa es una edad, no digo que las otras edades no lo necesitan o no lo requieran, sino que a la edad que ustedes tienen es mucho más importante de repente conocerlos, saber cuáles son sus funciones y sobre todo la utilidad que hay en ustedes por la edad que tienen. Estamos hablando de las proteínas, y las proteínas son conocidas como compuestos o biomoléculas constructoras, así se les dice, constructoras. ¿Por qué? Porque son ellas las que van a construir el organismo. Se dice que las biomoléculas denominadas proteínas son las más abundantes en los seres vivos. Dice que aproximadamente el 50% de la composición de la materia viviente está pues constituida por proteínas. Entonces es muy importante conocerlas, es muy importante saber acerca de ellos, diferenciarlos y sobre todo de repente en algún momento poder aprender dónde podemos encontrarlos. Yo trabajaba en estos días algunos temas y, por ejemplo, el día de hoy en nuestro país y en todos los países del mundo se está notando mucho que se ha acentuado muchísimo más los problemas de desnutrición y malnutrición. Hablemos de nuestro país. A través de esta crisis de salud que se vive en todo el mundo, muchos sectores laborales han caído, trayendo como consecuencia, digamos, los despidos, la falta de trabajo. Ya ni siquiera se habla de mano de obra barata, o sea, no hay trabajo, ni siquiera para barato, no hay trabajo. Y como consecuencia ha aumentado mucho más la pobreza. Y nosotros a través de los medios de comunicación podemos ver, por ejemplo, cómo las comunidades acá, hablando de Lima, las comunidades que tienen de repente hasta extrema pobreza, se organizan para, de alguna u otra manera, tratar de aplacar el hambre que ellos puedan tener, ¿no? Que se pueda sentir.
Dios gracias, de repente nosotros sí tenemos un paño, un alimento que llevamos a la boca, pero hay familias que no lo tienen, porque de repente el papá murió, la mamá sola no saben qué trabajar, tengo hijitos pequeños para ver, salgo a trabajar con mi hijito, depende del negocio que hay, no hay ambulantes en esta época. Entonces, la situación es crítica, repito, no solamente en Caraballo, en Comas, en Lima, en el Perú, es en el mundo, pero van a haber ciertos sectores que son mucho más afectados. Y eso, de alguna u otra manera, mella la salud de las personas. Y si nosotros hablamos de las proteínas, por ejemplo, entre otros alimentos, ¿no? Hay que considerar de que las proteínas, pues, definitivamente, al ser la biomolécula más abundante en nuestro organismo, si es que estos vacíos no son cubiertos, lamentablemente el deterioro en lo que se refiere a salud de las personas va a ser sumamente, digamos, delicado, ¿no? Va a conllevar a enfermedades. Por hablar en términos muy generales, yo analizaba los términos de alimentarse y nutrirse, por ejemplo, ¿no? Que de repente lo hemos trabajado en algún momento. Y planteo directamente la respuesta, ¿no? Una cosa es alimentarme y una cosa es nutrir. Todos nos alimentamos. Y alimentarse significa comer, satisfacer el hambre. Eso es alimentarse, satisfacer el hambre. En estos momentos hay hogares que no tienen que comer. Entonces, el niño le dice a la mamá, tengo hambre. La mamá no tiene dinero. A veces hierve un poquito de agua, o a veces si no tiene, aunque sea lo medio calienta un poco, por ahí dice que tiene cocoa, de repente azúcar, o un pan, agarra y le da pan y agua. Pan y agua. Y el niño come pan y agua y se siente satisfecho. El niño tanto se siente lleno, se siente satisfecho, y luego de comer ese pan con esa agüita, se va a dormir. Y se va a dormir feliz. Pero la pregunta es, ¿se está nutriendo? Ese niño que necesita crecer, ¿se está nutriendo? Y si la situación de los padres es la misma por todas estas épocas que tenemos más de un año, obviamente que esos niños están pues malnutridos, desnutridos, malnutridos, ¿no? Y eso va a conllevar a muchas enfermedades, ¿no? Que a la larga se van a ver, sobre todo carenciales, que ya no tienen paso atrás, ¿eh? O sea, si es que hasta los 5 años tú no nutres adecuadamente a un niño, así a los 10 le quieras sobrealimentar con determinados tipos de alimentos, ya no tiene sentido. Hay ciertas estructuras o ciertos órganos, ciertos sistemas que ya logran su madurez y ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no tiene sentido. Obviamente vas a tratar de darle lo que necesite de ahí para adelante, pero la época perdida ya no se puede. Es como cuando un bebé está gestándose. Si la mamá en el periodo de gestación, el primer trimestre, la mamá no ha estado bien alimentada, ha tenido problemas de repente de salud y el bebé no está bien alimentado, la madre no ha proveído de los nutrientes básicos, ese niño obviamente no va a ser de muy buena calidad. Que de ahí en adelante uno trate de compensar aquello que le faltó, se puede hacer, pero hay ciertos deterioros que ya se marcaron en ese nuevo ser, ¿no? Entonces, bueno, lo importante que son las proteínas. No se olviden, proteínas son constructoras. Si yo no consumo proteínas, yo no puedo construir un organismo. No voy a decir, ¿por qué mi mamá es alta, mi papá es alto y yo no he crecido? ¿No? Entonces, por ahí le vamos a dar. Ahora, lo que sucede también en nosotros, en nuestras sociedades, es de que de repente la mamá sí prepara, pero en estos últimos tiempos, la mamá o la encargada de casa, que generalmente es la mamá, ha perdido un poco la autoridad, ¿no? Es como el niño, ahora de los niños, y les digo, en el sector de educación igual, ¿eh? Cuando un alumno antiguamente tenía mal rendimiento, la mamá le reprochaba al estudiante, a su hijo, ¿qué ha pasado? No has puesto atención, seguramente estás distraído, etc. Ahora no, ahora el culpable es el maestro, ¿no? Ese profesor que no sé cuánto, y vienen al colegio a reclamar al maestro, sin antes monitorear si es que el trabajo realmente lo está haciendo bien. Yo no sé cuántas mamitas y cuántos de ustedes son los casos, pero yo le hablo de la educación en general en estos tiempos. O sea, ahora el que funciona mal es el maestro, ¿no? Por ejemplo, si es que de repente ustedes no están en clase, como acabo de ver y ya lo noté, están con los audífonos bailando y ahí a ritmo, o sea, el responsable es el maestro, ¿no? Cuando el trabajo del maestro es otro realmente. Yo pierdo el tiempo, como le digo, enciende tu cámara, quita los audífonos, estás en clase, yo pierdo el tiempo. Se supone que la mamá o hay alguien en casa que está monitoreando el trabajo. Y eso lo mismo pasa en salud. En salud la mamá, el papá deben ser firmes. Recibió un plato, el hijo no le va a decir no me gusta, pues. No puede decir no me gusta, pero ahora sí lo hace. Y es más, la mamá, ay, no le gusta, entonces le pongo mejor arrocito con huevito frito, ya está. ¿O qué te gusta, hijito? ¿O qué te gusta, hijita? No es así. Es ahí donde nacen los problemas de salud que tenemos que enfrentar posteriormente. Ese hijo definitivamente se va a malnutrir. De repente no estará completamente desnutrido, pero está malnutrido. Y eso va a conllevar a que en el futuro, ¿no? Sea, digamos, muy susceptible por poder
contraer enfermedades, porque el sistema inmune obviamente no tiene el refuerzo que debe tener, o simplemente va a padecer de enfermedades carenciales. Así como por exceso uno tiene demasiadas vitaminas, de repente la mamá no quiere comerle, amontona vitaminas y las vitaminas son vitaminas, pues. La vitamina no es proteína. A veces la mamá dice, ay, no come bien, le compra sus frascos de vitaminas, dice, no, ya, con vitaminas va a estar bien. Las vitaminas son vitaminas. Las vitaminas son protectoras o reguladoras. Las vitaminas se consumen por trazas pequeñas. Yo siempre digo, por ejemplo, la vitamina C que está en la mandarina o en la naranja, ¿correcto? Mi mamá se va, yo me quedo viendo televisión, hay 2 kilos de mandarina y yo me como los 2 kilos de mandarina. ¿No? Tengo bastante vitamina C. No, pues, tu organismo lo necesita en pequeñas cantidades. ¿Es muy necesario? ¿Es muy importante? Sí. Pero no necesita los 2 kilos, pues. O sea, no necesita la cantidad que te estás comiendo. ¿Por qué? Porque el organismo va a hacer uso de lo que necesita nada más y lo demás termina en el Océano Pacífico. Entonces, mejor comparte o come menos, guárdalo de repente para mañana, o que la mamá compre de acuerdo a la necesidad del momento y que complemente con otras cosas. Nosotros, nuestro cuerpo no es vitaminas. Por eso decía, hay que saber cuál es la composición química de la materia viviente, nuestra. En nuestro cuerpo, ¿qué cosa hay? Glúcidos, hay lípidos, hay proteínas, hay vitaminas, hay minerales. Entonces, hay que darle eso. Y la fruta, discúlpeme, las frutas y verduras, por más que a veces dice quiero ser como modelo solamente fruta y verdura, discúlpeme, la fruta y verdura generalmente te va a proveer en mayor cantidad solo vitaminas y minerales. Y tu cuerpo no es vitaminas y minerales solamente, tu cuerpo tiene proteínas para construir. Tu cuerpo requiere de carbohidratos también. Bueno, algunas verduras pueden tener en pequeñas trazas, pero tu cuerpo lo necesita. Entonces al cuerpo hay que proveer. Ahora, por el hecho que yo digo, tu cuerpo necesita que proveer, no te montones pues salchipapa, pollo broster, papa frita. No, tampoco no es así. Hay que saber. Por eso que estamos en esta clase para aprender. El día de hoy, como les digo, estamos tratando solo de proteínas, ¿ya? Así como vimos lípidos y como vimos los glúcidos. Vamos a ver las proteínas. A mí me interesa mucho este tema. ¿Por qué? Porque este es uno de los motivos por los cuales hay muchos... Yo soy maestra de secundaria. Trabajo solo con cuarto y quinto de secundaria. Biología de cuarto y física de quinto. Esa es mi especialidad en el colegio estatal. Con ustedes también tengo el gusto de repente estar enseñando con los chicos de quinto. Entonces, a mí me preocupa porque ustedes son el grupo más vulnerable en el sentido de la alimentación. Cuidamos la dieta, queremos estar regios, etcétera de cosas, pero tenemos que hacerlo con cierto conocimiento, con cultura nutricional. Hay que hacerlo. ¿Se puede hacer? Perfecto, sí, se puede hacer, pero hay que tener conocimiento. Y dentro de lo que es conocimiento, hay que meternos bien en la cabeza que a comer se aprende. A mí no me gusta, perfecto, pero a comer se aprende. Poco a poco se aprende. Y cuando uno le da constancia, al final te vas a dar cuenta que antes no te gustaba, pero como sabes que es necesario para tu cuerpo, ahora sí te va a gustar, porque te acostumbraste. Y como tú sabes que es bueno para ti, hay que entenderlo. Yo el día de ayer estaba con un odontólogo conversando, un odontólogo joven, un profesional bastante joven, y me decía, qué bonito sería si todas las personas pensaran que son diabéticos, porque el diabético se cuida, ¿no? Que son diabéticos, no habría problemas de salud, me dice. Tendrían muchísimo cuidado con lo que comen. El plato, pues, poco arroz, bastante abundante verduras, ¿no? Ensaladas y las proteínas fundamentales. Ahora, también es un problema. Las proteínas generalmente las encontramos en las carnes. Carnes de res, de pollo, de pavita, carne porcina, caprina, etcétera. Bueno, en todas las carnes. Pescado, por ejemplo. Pero lamentablemente en nuestra sociedad, bueno, digo lamentablemente porque es así, es costosa. Y para que uno realmente consuma carne, o sea, tú dices, yo he comido carne de res, dice que tenemos que tener un aproximado de 200 gramos en el potaje, 200 gramos de proteína. Imagínate, de 200 gramos a 250. Imagínate, si somos 4 personas o 5, somos casi 1 kilo en el almuerzo. 1 kilo de carne en el almuerzo y 1 kilo de carne en la tarde, la economía voló. Entonces, ¿qué pasa? La mamá no nos va a poner pues, los 200 gramos o un cuarto de kilo. Nos va a poner un pedacito como para que alcance para todo. Perfecto. Sigamos. Pero tratemos de complementar. De repente, la carne está muy cara, sí, pero tú ves el plato, falta balancear. La misa ha dicho que tenemos que tener bastante proteína, si no, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a estudiar? Entonces, mamá, ¿hay un huevito sancochado? Perfecto. ¿Me sancocho huevo? Un huevito. La albúmina, la clara del huevo, es proteína. Es proteína. Y es muy buena y es sumamente económica. Entonces, jueguen con esta proteína, ¿no? Con la albúmina, jueguen con ella. Dice que incluso es probable, y yo conozco, tengo estudiantes, deportistas sobre todo, que se comen hasta 6 huevos. Y no está mal. Lo que estaría mal es que se coman los 6 huevos enteros.
por lo menos cómete las 6 claras y una yema. Ya pues máximo hasta 2 de repente. Pero de preferencia una yema. La clara es la proteína, lo que tú necesitas. ¿Correcto? Entonces, por ahí vamos escogiendo y vamos bien. Las carnes, las menestras también tienen un alto porcentaje en proteínas, bastante. Se dice de que, por ejemplo, un plato bien balanceado se puede conseguir con cereales y con legumbres, ¿no? Entonces, dentro de los cereales que podemos nosotros conocer está el arroz, y dentro de las legumbres un arroz con frijol, por ejemplo. Podemos balancearlo. ¿Por qué? Porque tanto el arroz como el frijol, y yo quiero que ustedes entiendan para poder empezar de una vez con la teoría, que ustedes entiendan que los alimentos que nosotros ingerimos todos los días son mixtos, o sea, tienen varios compuestos, varios componentes. Yo siempre pongo el ejemplo de la mandarina, por ejemplo, ¿no? Yo digo, la mandarina, por ejemplo, es un alimento que contiene nutrientes, sí, que tiene buena cantidad de nutrientes, perfecto. Supongamos que es una mandarina, no tengo una mandarina acá a la mano, pero la mandarina, por ejemplo, ¿qué tiene? Tiene agua, tiene glucosa, tiene vitamina C, pero también tiene fibras, ¿correcto? Tiene fibras, esos hilitos medio blanquitos. Tú te comes todo, ya. Pero tú tienes que entender que esa mandarina llamada alimento, no todo es alimento, no todos son nutrientes, perdón. Es un alimento, sí, y tú te alimentas con una mandarina, perfecto, pero te nutres solamente con los nutrientes que tiene la mandarina. Por ejemplo, ¿qué nutrientes tiene la mandarina? Hemos dicho agua, perfecto. Eso sí va a pasar a tu torrente sanguíneo y a tu sangre, a tus células, ¿correcto? Ya. Tienes glucosa, o sea, azúcar, ¿no? Glucosa, glúcidos, glucosa específicamente. Esta glucosa también va a pasar a tu sangre y va a llegar a tus células, también es nutriente. La vitamina C, perfecto, va a pasar a tu sangre y también a tus células, también es nutriente. Pero la fibra, ¿pasa a tu sangre? La fibra, ¿llega a tus células? No. Entonces digo, entonces como las fibras no llegan a la sangre, no pasan a mis células, ¿para qué las como? No, hijos. Ustedes han escuchado siempre que dice, alimentos ricos en fibras, necesario para una buena nutrición. Perfecto. Son muy importantes. Aquella persona que no consume fibras, que se encuentran en las verduras y en las frutas, tiene problemas de digestión. Generalmente van a ser estreñidos, generalmente estreñidos. Y el proceso de estreñimiento, pues no solamente es, ay, estoy estreñido, no puedo defecar, no es solamente eso. Mientras más horas están las heces en tu cuerpo, empiezan a desarrollar el proceso de descomposición y producen toxinas. Y esas toxinas van a pasar a tu sangre. El recto es una estructura orgánica que tiene abundante cantidad de vasos sanguíneos. Rapidísimo se absorbe a la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu sangre va a estar contaminándose con las toxinas que estas heces en descomposición están produciendo y están liberando. Entonces, yo no puedo permitir que mi organismo, por ejemplo, esté un material fecal más de 24 horas. ¿Por qué? Porque esto no solamente se va a secar, no solamente se va a deshidratar, sino que va a elaborar toxinas que me van a hacer daño. Te van a hacer daño a la salud. Entonces, las fibras son importantes. ¿Por qué? Porque las fibras forman heces. Ayudan a formar heces y a evacuar las heces de tu cuerpo. ¿Correcto? Eso, por favor, para la vida, incluso para tus hijitos. Tu hijito no defeca muy bien. Frutas, dale frutas. Por ahí el yogur también. Dale frutas. ¿Por qué? Forma heces y le va a ayudar a evacuar. Es muy necesario. Pero nosotros el día de hoy estamos hablando de proteínas. Así que como hablamos de proteínas, yo voy a compartir con ustedes un material. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? A ver, ¿alguna pregunta? ¿O solamente hablo yo? A ver, ya se había retirado el audífono al que estaba bailando hace un momento. Eso de los audífonos me preocupa a mí. Guamaní, ¿no tienes cámara, hijito? Guamaní. ¿No tienes cámara? Ya pues. Jiménez, Harrison, ¿tampoco tiene cámara? Yo por aquí los estoy monitoreando. ¿Eh? Ya ves, hijito, tan guapo, puede ser famoso en YouTube y apaga la cámara. Estás tomando desayuno seguro, ¿no? ¿Ah? Ya, vamos a continuar, ahí lo voy a tener a ustedes. Vamos a continuar, entonces, y mejor dicho, vamos a iniciar nuestro tema de las proteínas, ¿ya? La parte conceptual. ¿Qué cosas son las proteínas? Son compuestos. ¿Qué tipo de compuestos? ¿Recuerdan ustedes que los carbohidratos y los glúcidos eran compuestos ternarios? ¿No es cierto? Eran ternarios formados solo por 3 elementos. El famoso CHO, ¿verdad? CHO nada más. Eran carbono, hidrógeno, oxígeno, nada más. Eso eran los glúcidos y los lípidos. Ahora, en este caso, vamos a ver a los
las proteínas, y las proteínas son compuestos cuaternarios. Miren ustedes, son cuaternarios. ¿Ya? Son cuaternarios formados por el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y se dice que además podrían contener fósforo y azufre. ¿Ya? O sea, hay que tomarlos siempre pendiente. Aquí cuando yo hablo de las proteínas, hay que observar que las proteínas contienen este elemento nitrógeno. Y el nitrógeno es un elemento, no sé si ustedes recordarán, abundante en la atmósfera. El 78% de la atmósfera es nitrógeno. El 21% es oxígeno, imagínense. Y nosotros solo tomamos el oxígeno. Y habiendo tantísimo nitrógeno en la atmósfera, nosotros, los seres vivos, somos incapaces de poder captarlo. No lo podemos hacer. O sea, está por gusto, entre comillas. Y hay ciertos organismos que tienen la capacidad de captar. O sea, nosotros no captamos el nitrógeno directamente. Es por eso que las proteínas son específicas. Las proteínas tienen nitrógeno. Y ese nitrógeno que esas proteínas tienen, por les digo, es muy especial. Porque si las proteínas, perdón, si el nitrógeno lo pudiéramos asimilar, yo no lo pongo básico a la proteína, pues, porque la proteína es muy especial. ¿Por qué? Porque tiene nitrógeno. Porque si no, consumo simplemente glúcidos y lípidos. Pero la proteína tiene nitrógeno y el nitrógeno es necesario. O sea, yo tengo nitrógeno en mi cuerpo. Necesito recuperar, y reponer ese nitrógeno. Y en la única forma que lo puedo conseguir es a través de ese tipo de alimentos. Les repito, en la atmósfera hay abundante nitrógeno, pero no lo podemos captar. Está por ahí, por más que tú quieras, no lo podemos captar directamente. Existen algunos microorganismos conocidos como bacterias nitrificantes que generalmente se encuentran en el suelo, en las raíces de algunas plantas. La alfalfa es muy típica en nuestro país, ¿no? Que lo que hacen, ellos tienen la capacidad de captar el nitrógeno. A veces se ven como unas gotitas en sus raíces. Ellos tienen esa capacidad de captar al nitrógeno. Entonces, cuando los herbívoros consumen este tipo de vegetales que tienen en sus raíces a las bacterias nitrificantes que han captado el nitrógeno, indirectamente, ¿no? Indirectamente, esto está pasando al cuerpo de ellos. ¿El hidrógeno nos ayuda en algo? El hidrógeno, por supuesto, claro, sí, sí. Sobre todo porque permite la formación del agua. Directamente, como bioelemento, de repente, tiene que ver, el hidrógeno tiene que ver muchísimo con la condición de los fluidos de ácido y base. No te olvides que mientras más hidrógeno hay, la sustancia es más ácida. Mientras menos hidrógeno hay, es menos ácida. ¿Recuerdan ustedes la tablita del pH, ¿no? A la izquierda, a la derecha, ya. Ahí tiene que ver muchísimo, en la parte ácida tiene que ver muchísimo el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es importante como elemento, pero también es muy importante cuando este forma parte de una biomolécula, que es el agua. Ni hablar del agua, pues si la proteína es muy importante, el agua como en este caso como biomolécula inorgánica también es muy importante. Ya me salí del tema. Ya estábamos hablando del nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Este nitrógeno es captado por las bacterias nitrificantes, viene el herbívoro, se lo come y pasa a su cuerpo. Ustedes saben que la energía pasa de un cuerpo a otro, cadena alimenticia. Este herbívoro, obviamente, puede ser comido por otro carnívoro. La cosa es que ese compuesto va pasando. Pero en muchos casos nosotros lo consumimos directamente. Por ejemplo, las carnes, ¿no? En la carne de res encontramos, por ejemplo, por ponerte una carne. Entonces, vamos a encontrar el nitrógeno que tanto necesitamos. Y algunos vegetales también, algunas legumbres que podemos de repente por ahí conocer, que tienen esa facilidad de poder indirectamente, de repente, como les digo, ¿no? No es que yo digo, ay, como el oxígeno. Digo, ya estoy tomando oxígeno. No, yo no puedo decir nitrógeno adentro. No, porque el nitrógeno, repito, no lo podemos asimilar. Entonces, eso hace de que las proteínas sean importantes, entre comillas, y sean muy diferentes a los glúcidos. Repito, glúcidos y lípidos ternarios. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Glúcidos y lípidos. En cambio, las proteínas son cuaternarias. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, del que les estoy hablando. Además, son cuaternarios. Además, podrían tener fósforo y azufre. Eso no se olviden, por favor. Eso es muy, pero muy importante. ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿Qué cosa más dice? ¿No? Los compuestos son compuestos cuaternarios, están formados por aminoácidos. ¿Qué significa esto? Que la unidad mínima de las proteínas se llama aminoácidos. Así como los glúcidos tienen una mínima unidad, ¿no? Que se llama monosacárido, en este caso específico podría ser una glucosa. En el caso de las proteínas tenemos los aminoácidos. Por ejemplo, este es un aminoácido que está unido a otro aminoácido, que está unido a otro aminoácido, a otro aminoácido, y así sucesivamente. ¿Ya? Así cuando tienen varios, más de 100, por ejemplo, estos se llaman polipéptidos. Polipéptidos. Poli porque son varios. Cada uno de estos se llama aminoácido.
¿correcto? Cada uno se llama aminoácido. Es más, lo ponemos así, AA minúscula para que no escribas mucho, ¿ya? Cada unidad de las proteínas se denomina aminoácido. ¿Cómo se llama el enlace? ¿Recuerdan que en los glúcidos el enlace se llama glucosídico? ¿No? Yo decía, ¿no? Este es un monosacárido, este es otro monosacárido, y el enlace que los une se llama glucosídico. Eso es en glúcidos. En este caso, cada uno de estos enlaces, este enlace, se llama enlace peptídico. Uy, mi pulmón no funciona. Se llama enlace peptídico, ¿ya? A ver, sí se ve, creo, ¿no? Peptídico, listo. O sea, si esto es un aminoácido, ¿no? Que se une a otro aminoácido, el enlace, este enlace, se llama enlace peptídico. Esa es la clase del día de hoy. No te olvides, cuaternario, enlace peptídico, puede tener azufre y fósforo también. Continuamos entonces esta parte teórica rapidita. ¿Ya? Tiene un peso molecular muy alto, y hay que no olvidar eso. Funciones, vamos a ver las funciones así bien rapiditas. Funciones energéticas, dice que también, ¿no saben ustedes que cuando una persona, una de las primeras cosas que se consumen, dice, en el trabajo físico son los músculos, ¿no? O sea, primero los consumen ellos y a veces el tejido adiposo puede quedar todavía, ¿no? Función contráctil tiene que ver con la contracción muscular, ¿no? En este caso trabajan pues la actina y la miosina, ¿no? Para que haya contracción y relajación muscular. Cuando hablan de la parte estructural, formando el colágeno y la queratina en partes de nuestra cubierta externa. En defensa, forman parte de los anticuerpos. En este caso, cuando hablamos del SARS-CoV-2, o sea, del COVID-19, tiene muchísimo que ver. Mire, cuando un organismo tiene una buena ingesta de proteínas, garantizamos que los anticuerpos, que nuestra defensa sea pues adecuada, que le pueda hacer frente no solamente a esta enfermedad, sino a muchas otras que puedan existir. Función hormonal a través de la insulina, que es una hormona que produce el páncreas, ¿no es cierto? La somatomedina, o tropina también, ¿no? Como biocatalizadores formando las enzimas por si acaso son proteínas. Transportadoras, tenemos aquí la hemoglobina, HbS hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina tiene que ver muchísimo con la anemia, ¿no? Es una proteína que viaja por la sangre transportando el oxígeno, ¿no? Transporta el oxígeno, la lleva pues de célula en célula. Y no te olvides que ese oxígeno está sujeto a la hemoglobina a través de unas especies de ganchos que son de hierro. Es por eso que cuando tenemos anemia no me dan hemoglobina, sino me dan como tratamiento hierro, ¿no? Sulfato ferroso, dice. Acá tenemos esto forma parte de los insectos, por ejemplo, artrópodos, ¿no? Artrópodos. Aquí es hierro y aquí es cobre. Función almacenadora, perdón, a través de la ovoalbúmina, esta clarita, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? La clara es la ovoalbúmina, algunos dicen solamente albúmina, es la que contiene proteína. Decía, puedes comerte hasta 6 de esto, pero por favor la yemita solamente una. Además de esto, podemos nosotros, voy a analizar a los aminoácidos. Yo les he dicho que el aminoácido es la unidad de la proteína, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa contiene este aminoácido? Miren el dibujito nada más, ¿ya? Este aminoácido está formado por 5 componentes, miren, empezando por la R. 1, H hidrógeno 2, el grupo carboxilo 3, el grupo amino 4 y el carbono del centro 5. Dice, estos 4 que están arriba, espero que estés atento, estos 4 componentes que están en la parte superior, el hidrógeno, el carbono, el grupo amino y el grupo carboxilo, son permanentes. ¿Qué significa eso? El aminoácido del pescado lo tiene, el aminoácido de la carne de res lo tiene, de la carne de pollo lo tiene, la carne de pavita lo tiene, o sea, todos los aminoácidos lo tienen, ¿me entiendes? Lo único que cambia y lo va a hacer diferente va a ser el grupo radical. Este grupo radical sí varía. Si es valina, será una cosa. Si es isoleucina, será otra cosa, ¿no? Otro grupo radical. Si es triptofano, será otro, ¿no? Otro radical. Pero estos 4 van a ser permanentes. Entonces, el aminoácido está compuesto por, bueno, aquí le han puesto solamente 4, yo le considero al carbono también como uno más, como 5. Grupo carboxilo, grupo amino, el hidrógeno, el carbono y el grupo radical. ¿Ya? No te olvides, por favor, de esto. A la vez, nosotros aquí podemos ver, miren, aquí tenemos el enlace peptídico. ¿Ya? Acá está el enlace, acá está el enlace peptídico. Exactamente este amarillito, que está uniendo a este aminoácido con este otro aminoácido, ¿no? El producto de la unión de 2 aminoácidos mediante el enlace peptídico.
¿Ya? No se olviden esa partecita. Cuando nosotros clasificamos a las proteínas, podemos clasificarlas de acuerdo a su forma en fibrosas y globulares, podemos agruparlos de acuerdo al grupo prostético que lleva, que porta, que carga, por decir así, y por su estructura. Voy a explicar un poquito de su estructura. Esto de aquí, ay, no sé si lo... Un ratito. Voy a cortar. Bueno, no están mis audífonos. Con el audífono sale más bonito, pero igual lo vamos a hacer. Tenemos 4 tipos de modelos o tipos, por decirlo acá. Acá los tenemos, ¿no? Dice, son 4. Por su estructura son 4. Primario, míralo bien, al primario, secundario, terciario y cuaternario. Ahora yo te lo voy a dar en sentido práctico para que tú no te olvides, ¿ya? Mira. Cuando digo que tiene una estructura primaria, vamos a imaginar que es esto, ¿ya? Ya, mi internet está mal, está que sale. Ya, no te preocupes, yo te hago ingresar las veces que sea necesario, no te preocupes. Ya, dice, por ejemplo, dice que es especie de así como está aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así, síguelo. Imagínate esta cadena larga, ¿ya? Y que acá hay una bolita, otra bolita, bolitas, ¿correcto? Esto es primaria, estructura primaria. Así te lo quito. Lo único que encuentro en la estructura primaria solamente va a ser enlace peptídico, nada más. Aquí en la primaria solo encuentro, ¿qué cosa? Enlace peptídico, nada más, ¿correcto? Luego viene la estructura secundaria. ¿Cuál es la estructura secundaria? La estructura secundaria va a ser algo así, mire. Lo voy a poner algo así. Así. Entonces, cuando yo veo este modelito, ¿no? Dice, existe una fuerza, aquí y acá va a existir una fuerza que los está trayendo, ¿no? Entonces, esta cadena secundaria, esa estructura secundaria, tiene 2 tipos de fuerzas que lo unen. Uno de ellos es el enlace peptídico, ¿no? Y la otra que vamos a considerar es el puente de hidrógeno. O sea, aquí, en este extremo, donde está mi dedo, de aquí a acá, de acá a acá, hay algo que los atrae. Y eso se dice que es el puente de hidrógeno. O sea, tenemos 2 tipos de fuerzas, ¿no? Una que es el enlace peptídico y la otra que es el puente de hidrógeno, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo se habla de una estructura terciaria? Se habla de una estructura terciaria cuando se forma como una bolita. Esta es una estructura terciaria, miren, te he agarrado todo. Con el audífono quedaba mejor, así. Así como lo ven. Esta es una estructura terciaria. Esta es una estructura terciaria. Tiene enlace peptídico, que hemos nombrado, porque si no se separaría. Segundo, tiene puente de hidrógeno también, porque lo está trayendo por acá. Y además va a tener lo que se conoce como las fuerzas disulfuro, que hace de que se aglomeren así. Entonces tiene 3 fuerzas. Peptídico, puente de hidrógeno y fuerza disulfuro. Este es terciario. ¿Y el cuaternario, cómo es el cuaternario? O sea, es este más otro igualito. ¿Ya? Supongamos, a ver, vamos a tratar de darle forma. Como que yo tengo aquí uno y acá tengo otro. Acá tengo otro. ¿Correcto? Tengo uno y tengo otro. Cuando junto estos 2, sería cuaternario. Más de uno. Y esto que me está uniendo, se llama fuerzas de Van der Waals. Entonces, en el cuaternario hay peptídico, hay puente de hidrógeno, hay fuerzas de sulfuro y fuerzas de Van der Waals. ¿Correcto? Que es la que une esta con esta. Esta con esta, este terciario con este terciario, fuerzas de Van der Waals. Esta es una estructura cuaternaria. Repito, la primaria es la línea, enlace peptídico solamente. La secundaria, cuando encuentras algunas onditas que le dan algo de fuerza, donde estamos viendo el puente de hidrógeno. La terciaria es solamente esta, donde hay peptídico, hidrógeno y fuerza disulfuro. Y la cuaternaria es esta con esta, donde vamos a encontrar las fuerzas de Van der Waals que la son. Y con eso estamos bien. ¿Correcto, chicos? Además, ¿qué les puedo comentar?